Imagina esto. En 1487 ocurrió algo en Tenochtitlán que ninguna otra civilización había intentado a esta escala. Durante 4 días, las filas de cautivos se extendían desde la base del gran templo, atravesaban las calzadas de la ciudad y llegaban hasta los pueblos lacustres de los alrededores. Las filas no se detenían. 4 días seguidos. La cifra que los propios aztecas registraron fue de 84.000. 84.000 personas en 4 días. Los historiadores discuten la cifra. Algunos dicen que estaba exagerada. Otros hablan de 20.000. Algunos creen que el número real fue aún mayor. Pero nadie discute para qué estaban allí esas personas. Y nadie discute qué les ocurrió a cada una de ellas. ¿Crees que conoces esta historia? ¿La has visto en Apocalipto? La persecución, la captura, el altar de piedra, el cuchillo. Un cuerpo rodando por las escaleras. Esa es la versión hecha para una película de 2 horas. La versión real duraba meses, a veces un año entero, porque los aztecas no simplemente mataban a sus cautivos. Eso habría sido demasiado simple. Demasiado rápido. Y nada en este sistema estaba construido para la rapidez. A algunos prisioneros los alimentaban con la mejor comida del imperio. Los vestían de oro, les enseñaban a tocar instrumentos musicales, les daban compañeras, les daban nombres que no eran los suyos. Los adoraban. La gente en las calles se inclinaba ante ellos, tocaba su piel, rezaba a ellos como a dioses vivos. Y luego, en un día específico calculado meses antes por sacerdotes que habían seguido las estrellas, se les quitaba toda esa identidad. El oro, el nombre, el dios en el que los habían convertido, todo era arrancado. Y lo que quedaba no era un dios. Era un hombre de pie al pie de un templo, sin otro lugar a donde ir más que hacia arriba. ¿Por qué crear un dios solo para destruirlo? ¿Y qué les pasaba a los prisioneros que no eran elegidos para ese destino, sino para algo peor? Si historias como esta son la razón por la que estás aquí, las que la mayoría de los canales ni siquiera tocan, suscríbete a Crimson Historians. Ya más de 100.000 personas se han unido. Nosotros no simplificamos la historia. La mostramos. Dentro de unos meses, un hombre estará de pie sobre una piedra circular en el centro de Tenochtitlán. Sus tobillos estarán atados. Su arma estará adornada con plumas en lugar de obsidiana. Frente a él, 4 de los guerreros más condecorados del imperio, armados con hojas reales. La multitud lo verá luchar en una batalla que ya estaba perdida antes de comenzar. Pero eso será dentro de unos meses. Ahora mismo está de pie en un campo fuera de una ciudad que nunca ha visto. Y alguien está intentando agarrarlo. Para entender qué les hacían los aztecas a sus prisioneros, primero hay que entender cómo los conseguían. Porque no los capturaban como otros imperios. No había incursiones de esclavos, ni emboscadas en rutas comerciales. En su lugar había citas. La Triple Alianza Azteca, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan enviaba mensajeros a ciudades enemigas no para exigir rendición, sino para programar una batalla, fecha, lugar, número de guerreros de cada lado. Eran las Guerras Floridas, Xochillaoyotl. Y lo primero que hay que entender sobre ellas es esto: no se luchaban para conquistar territorio. No se luchaban para destruir ejércitos. Se luchaban para recolectar personas. Personas vivas. Un guerrero tlaxcalteca que salía al campo de una guerra florida entendía que el hombre de enfrente no intentaba matarlo. Intentaba agarrarlo, inmovilizarlo, arrastrarlo vivo fuera del campo. Porque capturar a un enemigo vivo era la medida de estatus más importante en la sociedad azteca. No matar. Capturar. Un guerrero que tomaba cautivos ganaba derecho a prendas especiales, acceso a consejos militares, elegibilidad para las órdenes guerreras más altas del imperio. Toda la jerarquía militar se construía sobre un solo indicador: ¿cuántas personas vivas has capturado personalmente? Esto creó algo que los historiadores aún luchan por clasificar: un sistema militar en el que la muerte en el campo de batalla era un fracaso. No un fracaso moral, sino logístico. Un enemigo muerto no podía ser llevado de regreso a Tenochtitlán. No podía ser adornado. No podía ser presentado en el templo. No podía alimentar lo que había que alimentar. Por eso el macuahuitl, la porra con filos de obsidiana, no se usaba para matar en esos campos.
Se usaba para romper una pierna o abrir un hombro lo justo para derribar al hombre sin acabar con él. Luego arrastrarlo, atarlo y comenzar la larga marcha de regreso a la capital. Esa marcha podía durar días, a veces semanas. Al cautivo lo vigilaban, pero no lo mataban de hambre ni lo golpeaban, porque lo que lo esperaba en Tenochtitlán requería que llegara intacto. Lo primero que veía un cautivo al entrar en Tenochtitlán era el templo. Se veía desde cualquier aproximación, desde las calzadas, desde el lago, desde cualquier calle que llevara al centro ceremonial. 45 metros de altura, las escaleras oscuras por la sangre antigua. Él sabía lo que ocurría arriba. Todo el mundo lo sabía. Lo que aún no sabía era si iba a subir o si lo llevarían a otro lugar. No todos los cautivos eran iguales, y los aztecas tenían un sistema para decidir quién iba a dónde. El primer factor era el guerrero que lo había capturado, su rango, su historial, su posición dentro de su orden. Eso determinaba el valor inicial del cautivo. El segundo factor era el propio cautivo, su tamaño, su porte, su forma física visible, si había luchado bien en el campo o se había derrumbado rápido, si había mostrado miedo durante la marcha o había mantenido la compostura. Todo esto se observaba, se registraba, se evaluaba. Porque diferentes rituales requerían diferentes tipos de personas. Algunas ceremonias necesitaban grupos grandes, decenas, cientos. Esos cautivos se procesaban rápido. Su destino llegaba en cuestión de días, a veces horas después de su llegada. Subían las escaleras del templo mayor. Y lo que ocurría arriba seguía el patrón que todos ya conocían, el cuchillo de obsidiana, el pecho abierto, el corazón arrancado aún latiendo. El cuerpo rodaba por las escaleras. El siguiente cautivo daba un paso adelante. Esa era la versión que ocurría a gran escala, la que producía aquellas cifras de 4 días en 1487. Pero no era la única versión. Porque algunos cautivos los apartaban no para las ceremonias masivas, sino para algo que duraba mucho más tiempo. A estos individuos los seleccionaban según criterios que controlaban los sacerdotes. Importaba la apariencia física, simetría, estado de la piel, edad, un tipo específico de compostura que las fuentes describen pero nunca definen del todo. Algo en la forma en que el cautivo se comportaba lo hacía adecuado para un papel diferente. A estos hombres no los enviaban a las escaleras del templo. Los enviaban al Calmecac, las escuelas sacerdotales. Y lo que ocurría allí con ellos no tenía equivalente en ningún otro lugar del mundo antiguo. Al cautivo seleccionado lo lavaban. Le quitaban la pintura de guerra. Le lavaban y recortaban el cabello. Le limpiaban el cuerpo con preparaciones específicas que las fuentes atribuyen a los sacerdotes. Luego lo vestían no con ropa de prisionero, no con harapos, sino con las vestimentas ceremoniales de un dios. Cada deidad principal del panteón azteca tenía una identidad visual específica. Tezcatlipoca llevaba espejos de obsidiana y un patrón de pintura facial característico. Xipetotec se asociaba con prendas de piel desollada. Huitzilopochtli se distinguía por plumas de colibrí y un tono específico de azul. Al cautivo seleccionado lo convertían en una copia exacta del dios al que había sido asignado. Se convertía en lo que los aztecas llamaban Ixitla, imagen viva. No un representante, no un actor, no un suplente. En el marco teológico azteca, el Ixitla era el dios. No simbólicamente. Literalmente. En el momento en que le ponían las vestimentas, cambiaba la identidad. El nombre del cautivo era reemplazado por el nombre del dios. La gente que se dirigía a él usaba los títulos del dios. Cuando caminaba por las calles, la gente no lo trataba como a un prisionero disfrazado. Lo trataban como divino. Se arrodillaban. Le llevaban ofrendas. Le pedían bendiciones. Traían niños hasta él. Y esto duraba meses. La versión más documentada de este proceso involucraba al Ixitla de Tezcatlipoca, el espejo humeante, una de las deidades más importantes del sistema azteca. Este cautivo vivió como Tezcatlipoca durante casi un año. Durante ese año lo enseñaron a tocar la flauta, específicamente, lo entrenaron para que tocara bien. Le dieron 4 compañeras, también seleccionadas para el rol, que se presentaban como figuras divinas y permanecían con él hasta las últimas semanas. Caminaba libremente por la ciudad. Comía la misma comida que la nobleza. Le regalaban flores,
incienso y adornos de oro que llevaba en público. Desde fuera, esto parecía la existencia más privilegiada que un cautivo podía recibir. Pero debajo de todo eso ocurría otra cosa. Los sacerdotes lo vigilaban constantemente. No por si escapaba, no había a dónde ir. Tenochtitlán era una ciudad-isla conectada por calzadas, y cada calzada estaba controlada. Lo vigilaban por otra cosa, su actitud, su disposición, si la transformación estaba funcionando. Porque todo el ritual requería un resultado específico que ninguna fuerza podía garantizar. Cuando llegaba el día, el cautivo tenía que caminar hacia su muerte por voluntad propia. No arrastrado, no atado, no empujado por guardias. Tenía que subir las escaleras él mismo. Tenía que romper las flautas que había tocado durante meses, una en cada escalón mientras ascendía. Tenía que llegar arriba compuesto y tenía que acostarse voluntariamente sobre la piedra. Esta es la parte sobre la que los historiadores han pasado décadas intentando explicar. Algunos argumentan que era condicionamiento psicológico, meses de adoración reconfiguraban la identidad del cautivo hasta que genuinamente creía que era el dios, que para cuando llegaba el día ya no se veía a sí mismo como prisionero. Otros señalan que la resistencia era prácticamente imposible. Rodeado por miles en una isla, sin arma y sin aliados, ¿de qué serviría luchar? El desenlace estaba fijado. La única variable era la dignidad. Una tercera interpretación, y la que las fuentes parecen apoyar más directamente, es que los aztecas entendían algo sobre la identidad que la psicología moderna formalizaría después. Si tratas a una persona como algo durante el tiempo suficiente, en un entorno lo bastante consistente y con suficiente refuerzo social, esa persona comienza a actuar como ese algo. No porque lo crea, sino porque la frontera entre la actuación y la identidad se erosiona. El Ixtla no necesitaba creer que era un dios. Solo necesitaba dejar de creer que todavía era un prisionero. Y meses de oro, música, adoración y comodidad física podían lograrlo. Pero había una cosa que nunca podían borrar del todo. El cautivo siempre sabía la fecha. El calendario festivo era público. Todo Tenochtitlán sabía cuándo caía la ceremonia de Tezcatlipoca. El cautivo que vivía dentro de la identidad del dios también lo sabía. Cada día de comodidad venía con una cuenta regresiva. Y las fuentes registran algo que los sacerdotes vigilaban con especial atención. En las últimas semanas, algunos Ixtlas se volvían callados, dejaban de tocar la flauta, dejaban de relacionarse con las compañeras. No se resistían. No intentaban escapar. Simplemente se retiraban. Los sacerdotes tenían un término para esto. Las fuentes lo traducen aproximadamente como el dios se vuelve pesado. Cuando ocurría, el ritual continuaba de todos modos. Este es el tipo de historia que la mayoría de la gente nunca escucha. Si crees que historias como esta merecen ser contadas correctamente, comparte este vídeo con alguien que necesite verlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Crimson Historians. Solo estamos empezando. No todos los cautivos eran convertidos en dioses. A algunos les daban algo que desde fuera parecía una oportunidad. La fiesta de Petzli, el desollamiento de hombres, era uno de los eventos más concurridos del calendario ceremonial azteca. Estaba dedicada a Xipetotec, el dios asociado con la renovación agrícola, la primavera y el desprendimiento de la piel vieja. El ritual central de Petzli ocurría en el Tlactli, una piedra circular enorme, tallada, colocada en un espacio público donde cientos, a veces miles, podían observar. Al cautivo lo llevaban hasta esa piedra y lo ataban por la cintura con una cuerda. La cuerda era lo suficientemente larga para permitir movimiento, pero lo suficientemente corta para impedir la huida. Luego le entregaban un arma, un macuahuitl, pero no uno real. Las hojas de obsidiana que hacían que esta arma pudiera cortar extremidades habían sido retiradas. En su lugar, plumas. El arma parecía correcta desde lejos. Tenía la forma correcta, el peso correcto, la silueta correcta. Un espectador 20 filas atrás podía no notar la diferencia. Pero el hombre que la sostenía lo sabía. Lo sabía en el momento en que la agarraba. No era un arma. Era un accesorio. Luego llegaban los oponentes. Guerreros águila, guerreros jaguar, los combatientes de mayor rango del imperio. Hombres que ellos mismos habían capturado decenas de prisioneros.
Hombres cuya carrera entera se había construido sobre el combate. Venían armados con macuahuitl funcionales. Bordes de obsidiana reales, escudos reales, atuendo completo. Y eran varios. El cautivo se enfrentaba a ellos uno por uno, pero cuando uno se retiraba, entraba otro, fresco contra exhausto, armado contra madera con plumas, libre contra atado. Y la multitud observaba todo. Esto no era una ceremonia oculta. Era teatro público. Asistían nobles. Invitaban a gobernantes aliados. A representantes de estados rivales, estados que algún día podrían enviar a sus propios guerreros a esa piedra, les daban asientos prominentes. Ellos observaban lo que les ocurría a los cautivos de la Triple Alianza Azteca. Se suponía que observaran. Algunos cautivos se derrumbaban rápido. Se rendían en minutos. El ritual continuaba. Pero otros luchaban. Y ahí era donde el sistema revelaba su segundo propósito. Porque si el cautivo luchaba bien, si resistía, si derramaba sangre, si hería a uno de los guerreros de élite, la multitud respondía no con horror, sino con aprobación. Un cautivo fuerte elevaba el ritual. Demostraba que los enemigos del imperio eran formidables, lo que a su vez demostraba que los guerreros del imperio eran aún más formidables por haberlo capturado. La resistencia del cautivo no socavaba el sistema. Lo validaba. Y entonces estaba Tlahuicole, un capitán de guerra tlaxcalteca capturado durante una guerra florida. Las fuentes lo describen como físicamente imponente, alto, ancho y experimentado de una forma que lo distinguía de los cautivos habituales. Cuando trajeron a Tlahuicole a Tenochtitlán, ocurrió algo inusual. El emperador Moctezuma, II, según la fuente, le ofreció la libertad. No exilio. No rescate. La oferta era esta: Tlahuicole podía regresar a Tlaxcala. También podía, si prefería, servir como comandante militar en el ejército azteca, liderar tropas contra otros enemigos, vivir en la capital con rango y estatus. Tlahuicole rechazó ambas opciones. Eligió el Tlactli. Las fuentes son claras en este punto, pero no en su razonamiento. Interpretaciones posteriores sugieren que veía regresar a casa como cautivo liberado, en lugar de uno que había escapado o sido rescatado por fuerza militar, como una forma de deshonra peor que la muerte. Otros sugieren que su propio marco cultural lo exigía. Entre los guerreros tlaxcaltecas, ser capturado ya era un fracaso. Regresar a casa después de ese fracaso, cargando además el peso de haber aceptado misericordia del enemigo, habría sido un tipo específico de muerte social para la cual la muerte física resultaba preferible. Sea cual fuera su razonamiento, Tlahuicole subió al Tlactli voluntariamente. Lo ataron, le dieron el arma con plumas, y según los relatos que sobrevivieron, luchó. No brevemente. Hirió a varios guerreros águila. Algunas fuentes dicen que mató a uno, aunque esto se discute. Mantuvo la piedra más tiempo que cualquier cautivo en la memoria reciente. La multitud vio a un hombre luchar en una batalla que había elegido perder. Y cuando finalmente cayó, el ritual continuó. Porque el ritual siempre continuaba. Independientemente de cómo se comportara el cautivo, el final estaba fijado. Lo que ocurría después del combate, después de que el cautivo ya no pudiera sostenerse, es la parte que las fuentes describen con menos ambigüedad y más detalle. El cuerpo era tomado por el guerrero que lo había capturado originalmente. Ese era su derecho. El captor tenía responsabilidades rituales específicas que continuaban después de la muerte. Lo que esas responsabilidades implicaban está registrado en los códices. Las fuentes lo describen, y lo que describen explica el origen del nombre del festival, el desollamiento de hombres. Cada gobernante visitante que veía a un cautivo luchar con un arma de plumas entendía el mensaje sin necesidad de traducción. Esto es lo que les espera a vuestros guerreros si resistís. Así terminarán vuestros hombres más fuertes. Y así se convertirán vuestros pueblos. Ofrendas vestidas de oro, caminando voluntariamente hacia una piedra de la que ya no podrán bajar. Eso era para lo que servía todo el sistema. No solo religión. No solo tradición militar. Infraestructura. Las guerras floridas se programaban, se repetían y se negociaban diplomáticamente. El suministro de cautivos se gestionaba, no era aleatorio. El proceso de selección en Tenochtitlán estaba estandarizado.
La clasificación de los cautivos en diferentes vías rituales era burocrática, no espontánea. El proceso del Ixtla requería meses de inversión, entrenamiento y recursos. El sacerdocio operaba una línea de producción. El combate gladiatorio en el Tlactli se escenificaba delante de dignatarios extranjeros. Era comunicación. El sistema hacía 3 cosas al mismo tiempo. Alimentaba el aparato religioso que legitimaba el poder azteca. Cada ceremonia confirmaba que los dioses aprobaban el imperio. Cada corazón arrancado en el templo mayor era prueba de que el orden cósmico continuaba porque los aztecas lo mantenían. Debajo de eso, mantenía la clase guerrera activa, competitiva y jerarquizada. Sin combates regulares, el sistema de estatus se derrumbaba. Sin cautivos que traer de vuelta, no había forma de ascender, y toda la movilidad social dependía de un suministro continuo de enemigos vivos. La paz no era un estado deseable. La paz significaba estancamiento. Y debajo de ambos estaba la capa política. Los espectáculos públicos los presenciaban aquellos a quienes el imperio necesitaba controlar, estados tributarios, socios comerciales, comunidades fronterizas que consideraban rebelarse. Ellos miraban, calculaban y se mantenían en línea. No porque los aztecas fueran invencibles, Tlaxcala demostró que se les podía combatir hasta el empate, sino porque el costo de ser capturado era tan específicamente, tan elaboradamente y tan públicamente demostrado que la mayoría de los líderes decidían que la sumisión era más barata. Los rituales no eran adoración que casualmente resultaba política. Eran política que usaba la adoración. Y los cautivos en el centro de todo ello, los hombres que eran alimentados, vestidos, entrenados, adorados, armados con armas inútiles y asesinados según el calendario, eran la materia prima de una máquina que no podía funcionar sin ellos. Cuando los españoles llegaron en 1519, encontraron un imperio que funcionaba con cautivos. Cortés no comprendía del todo lo que veía. Sus traductores intentaron explicárselo. Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados que registró la conquista, describió el recinto del templo de Tenochtitlán con un nivel de detalle que sugiere un shock genuino. Las paredes estaban oscuras por la sangre antigua. El olor era constante. Las estanterías que sostenían calaveras organizadas en filas y columnas. Trabajos arqueológicos recientes en el Templo Mayor han confirmado que esas estanterías existían en la escala que describieron los españoles. Miles de cráneos, ordenados. Pero aquí está lo que Cortés y sus hombres reconocieron inmediatamente, algo que los vecinos de los aztecas sabían desde hacía generaciones: el sistema tenía una dependencia. Necesitaba enemigos que pudieran ser capturados pero nunca completamente conquistados. Tlaxcala, Huexotzinco, Cholula. Estos estados existían en un estado permanente de conflicto gestionado con la Triple Alianza. Nunca fueron absorbidos, nunca destruidos, nunca se les ofreció una incorporación completa al imperio. Porque si los conquistaban, las guerras floridas se detendrían. Y si las guerras floridas se detenían los cautivos. Y si se detenían los cautivos, no podían continuar las ceremonias. Los guerreros no podían ascender. Los dioses no podían ser alimentados. El teatro político que mantenía a los estados tributarios controlados no podía representarse. Todo el sistema requería que sus enemigos siguieran siendo enemigos. Eso fue lo que Cortés explotó cuando marchó sobre Tenochtitlán. No lo hizo con 500 españoles. Lo hizo con decenas de miles de soldados tlaxcaltecas que durante generaciones habían visto cómo llevaban a sus hermanos, hijos y capitanes por esas escaleras del templo. No se unieron a los españoles porque admiraran la cultura europea. Se unieron porque querían que aquello terminara. Apocalipto muestra a un hombre corriendo por su vida. Esa es la versión hecha para cine. La persecución, la huida, el último sprint hacia el agua. El sistema real no perseguía. Invitaba. Vestía a sus cautivos de oro y los llamaba dioses. Les daba música, comida, compañeras y adoración. Les permitía caminar libremente por la ciudad más avanzada del hemisferio occidental. Y luego les pedía que subieran las escaleras ellos mismos. Los prisioneros del imperio azteca no eran presas de caza. Eran procesados, clasificados, asignados un rol y obligados a interpretar ese rol hasta que el calendario decía que había llegado el momento. El hombre en el Tlactli, blandiendo un garrote adornado con plumas contra guerreros con obsidiana,
no luchaba por sobrevivir. Cumplía una función. Y cuando caía, el siguiente daba un paso adelante. Porque el sistema no se detenía. Nunca se detenía. Hasta que llegó alguien que entendió que la mayor fortaleza de la máquina, su necesidad de enemigos permanentes, era al mismo tiempo la única cosa que la mantenía unida. Si llegaste hasta aquí, formas parte de una comunidad que no aparta la mirada de las partes de la historia que todos los demás saltan. Suscríbete a Crimson Historians, activa la campana y deja un comentario diciéndome qué momento de este vídeo no vas a olvidar. Los leo todos. La próxima semana, otra historia que no te enseñaron. Y es peor.